Bueno, muy buenas tardes a todos. Una vez más les agradezco su tiempo y su interés en conectarse a la sesión del día de hoy. Es la segunda charla del curso que tengo asignada, la cual pues es un tema que es el pan de cada día y que a veces pues dichosamente la mayoría del tiempo lo vemos como un problema eh, menor o un problema no tan grave. Sin embargo, no es infrecuente que algún paciente presente una eh, complicación de su crisis asmática y nos corresponda abordarlo desde un punto de vista de emergencias y casi desde el punto de vista de los cuidados intensivos. Entonces, el día de hoy justamente voy a quitar el video para no interrumpir la sesión. Vamos a hablar precisamente de una exacerbación asmática. En el programa originalmente aparecía el nombre de estatus asmático. Sin embargo, hay que decir que ese término es un poco arbitrario, realmente no está bien definido. La mejor definición tal vez es una condición de asma que si no se corrige se puede complicar afectando la vida del paciente o que es refractario al tratamiento, como un estatus epiléptico, por así decirlo. Sin embargo, eh, esta terminología no es la que se utiliza de manera estandarizada, mientras que exacerbación o crisis asmática sí son los términos que recomienda Gina. Entonces, por tal efecto, es mejor apegarnos a la nomenclatura tal cual. El día de hoy vamos a hacer una discreta revisión teórica. Realmente ya en el semestre pasado el doctor Sánchez dio una clase refiriéndose a todos los aspectos fisiopatológicos y de manejo del asma. Por ende, hoy nos vamos a centrar específicamente en el rubro de asma aguda en el servicio de emergencias y cómo se evalúa, cómo la diagnosticamos, cómo la buscamos y lo más importante, qué hacemos con estos pacientes. Entonces ya dijimos que la exacerbación o crisis asmática es un episodio agudo o subagudo en el que aumentan los síntomas respiratorios del paciente. Se puede documentar una disminución progresiva de la función pulmonar, ya sea con dispositivos de flujo pico o espirometría, y además es suficientemente importante como para representar un cambio del estado habitual del paciente, que en pacientes ya conocidos amerita una intervención o un cambio del tratamiento basal y que hay que tener muy claro que puede ser la primera presentación de un montón de pacientes que desconocen que son asmáticos y se pueden presentar al servicio de emergencias con una primera crisis debutante. Ese es el dispositivo, ¿verdad?, que se utiliza normalmente para hacer el flujo pico expiratorio, el cual los síntomas propiamente de progresión de la disnea son más sensibles que el flujo pico para diagnosticar una crisis. Las personas que tienen asma saben que están enfrentando a una situación que va más allá de lo que les acompaña en su vida cotidiana, pero hay que decir, ¿verdad?, que en términos de estratificación de gravedad, la mejor medida, la más objetiva, la más reproducible es el flujo pico expiratorio, porque nos permite ubicarnos en términos de gravedad, de complicación pulmonar propiamente funcional, teniendo en claro, eso sí, que en los casos gravísimos, en los casos de asma de presentación fulminante, el flujo pico podría no ser nada confiable porque el paciente ya se encuentra en un colapso respiratorio y es incapaz tan siquiera de completar la maniobra. Entonces, por ahí del extremo de más severidad hay que tener mucho cuidado. A propósito de la palabra severidad, bueno, pues mucha gente sabe que severo es un anglicismo, que en español quiere decir riguroso o estricto,
y que nosotros como médicos no deberíamos utilizar la palabra severo como sinónimo de grave cuando hablamos de medicina. Sin embargo, es bastante difícil porque hay asma severa, que es el asma de difícil manejo en términos de tratamiento crónico, y cuando se estratifica el asma también se habla de severidad. Entonces, si meto las patas en algún momento de la presentación con la terminología, eh, donde diga severidad quiere decir gravedad, por eso lo puse así en mayúsculas, porque de repente estamos tan acostumbrados al uso de la palabra severo que no nos damos cuenta que estamos pues eh, incurriendo en un anglicismo. Es importante, ¿verdad?, preguntar los factores conocidos que pueden desencadenar una crisis asmática. Esto es importante a la hora de historiar a los pacientes, porque puede ser que ya sea algo conocido por ellos o de repente se trata de un elemento nuevo que está generando el desencadenante de la crisis asmática como tal. Y la otra cosa que hay que hacer es siempre, ¿verdad? Es algo en lo que eh, yo les voy a insistir muchísimo, por más complejo que sea el tema, es que hay que historiar al paciente y examinar. Porque como dicen los antiguos, ¿verdad? No todo lo que sibila es asma, ¿verdad? Entonces a veces, eh, pues vale la pena, ¿verdad? Aunque el paciente sea un conocidísimo asmático, un conocidísimo del servicio de neumología, o de la clínica o del EVAIS, que es un asmático difícil, por así decirlo, siempre existe la posibilidad de que no sea una crisis asmática. Entonces, no nos vayamos de bruces y siempre hagamos las preguntas respectivas, pero si es tal vez un primer abordaje y tenemos algunos minutos de tiempo, hay que hacer preguntas como si la disnea se relaciona con algo, si hay alguna época del año o alguna zona del país o algún tipo de labor o trabajo o ejercicio que le desencadene las crisis, si ya tiene alergias conocidas, en qué trabaja, el uso de aspirina o betabloqueadores en casos de broncoespasmo secundario a medicamentos, eh, si hay alguna relación de causalidad entre ejercicio físico y por supuesto una pregunta siempre muy importante, si se ha estado tomando el tratamiento y si ha estado atendiendo sus controles crónicos. Vean que el diagnóstico diferencial de asma es bastante extenso y reitero que esta presentación es una presentación enfocada en adultos, ¿verdad? Por supuesto que el niño con sibilancias es un tema similar, pues no igual, entonces tendremos que ajustar nuestro diagnóstico diferencial al grupo etario de la persona a la que estamos abordando, ¿verdad? No, es muy infrecuente que un adulto, digamos, de edad media o inclusive adulto mayor inicie con crisis asmática, ¿verdad? Entonces, no vayamos a diagnosticar un primer episodio de asma en una persona de 50 años que tal vez es una insuficiencia cardíaca, o hay que tener en cuenta los antecedentes médicos del paciente. Por ejemplo, a mí, por lo menos en 2 ocasiones me ha tocado valorar pacientes que se hizo la consulta por crisis asmática y lo que tenía el paciente era una lesión a nivel traqueal de tipo estenosis, con el antecedente de haber tenido una intubación en los meses previos. Ahora con tantas personas, lastimosamente, que se han enfrentado a COVID-19 y que han tenido ventilación mecánica, de repente eh, podrían tener, ¿verdad?, una estenosis traqueal. Entonces, mucho ojo, ¿verdad?, con que una persona que nunca se ha quejado de síntomas de obstructivos, de repente empiece con este tipo de problemas. No vayamos a atribuírselo todo al COVID o a inventarnos un diagnóstico de asma sin suficiente fundamento. Y ojo que, de verdad, yo pues, como siempre, he tratado de hablar de POCUS y de hablar de ultrasonido en el punto de atención en prácticamente cualquier entidad clínica, pues
históricamente, ¿verdad? Aunque el protocolo Blue es genial para hacer diagnóstico diferencial de disnea, asma como tal es un diagnóstico en el que el ultrasonido pues no nos va a arrojar mayor cosa, salvo que ya pues haya algún hallazgo adicional secundario a una crisis asmática, por ejemplo, barotrauma. Pero el asma, la crisis, digamos, tradicional, debería dar un perfil ultrasonográfico sin cambios. Pero entonces yo siempre he manejado la idea de que el estetoscopio todavía se defiende en términos de valorar sibilancias. Digamos, es una de las cosas en las que no tenemos un sustituto. Pero vean, por ejemplo, revisando los estudios propiamente que evalúan la presencia de sibilancias como signo clínico en enfermedades cardiopulmonares, vean que la presencia de sibilancias tiene una sensibilidad bastante pobre. Realmente la especificidad sí es muy alta, sobre todo para enfermedades pulmonares obstructivas, pero porque es entendible que retrospectivamente que la mayor cantidad de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva tenga sibilancias, pero como signo clínico de presentación, como elemento del examen físico, de repente, ¿verdad? El sibilanciómetro, ¿verdad? El estetoscopio puede que se quede corto. Entonces hay que tener mucho cuidado de no mal diagnosticar asmas y de no nebulizar pacientes con neumonía o con ICC, que pues creyendo que como sibila tiene asma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Pues bueno, historiar bien al paciente para ver si tiene alguna situación, ¿verdad? Que por ejemplo, un estridor, datos indirectos de neumotórax. La primera vez que yo vi un neumotórax espontáneo fue una mujer de 22 años en la zona sur y fue una historia tan, eh, digamos, estaba sentada en su casa y de repente tuvo un episodio súbito de disnea y consultó, al punto que la primera valoración había sido pensando que se trataba de una simulación o una crisis de ansiedad, con la sorpresa de que tenía un neumotórax y una enfermedad bulosa en las radiografías. Entonces, igual, ¿verdad? Hagamos siempre, tengamos nuestro criterio, tengamos nuestro alto índice de sospecha en cualquier dirección, pero no dejemos de buscar otras situaciones clínicas que se nos pueden ir de las manos, ¿verdad? Entonces, aunque no siempre está indicado hacer una radiografía para una crisis asmática, es una excelente herramienta de tamizaje, sobre todo en los pacientes pues que por su severidad tal vez se van a quedar en observación. Y si está disponible la ultrasonografía en el punto de atención para descartar otras entidades clínicas que cursen con disnea y compromiso ventilatorio. Por ejemplo, la presencia de líneas B nos hablaría de una condición no asociada a broncoespasmo, sino ya una patología más parenquimatosa intersticial que puede tener diferentes etiologías como neumonía o insuficiencia cardíaca, por mencionar algunas. Entonces, tal vez podemos buscar diagnóstico diferencial con las herramientas que tenemos a la mano. Entonces, ya definimos la crisis asmática. Podemos hablar de que la exacerbación se va a estratificar como leve, moderado o grave. Existe el asma amenazante, asma que amenaza la vida, y el concepto de asma casi fatal o fulminante, que es, pues, como van a ver, no tiene mucha ciencia en realidad el concepto, ya que su nombre adelanta bastante de qué se trata. Esto es del GINA de este año. Vean que GINA define, finalmente en el 2019 cambió algunas cosas, por ejemplo, la definición de crisis se fue bien definida. Sin embargo, GINA no estratifica pacientes eh, con tanta claridad como otras escalas que se usaban antes. Entonces, de hecho, la estratificación de GINA es principalmente asociada a síntomas.
aunque sí se introdujo ya un valor de flujo pico que nos tiene que hacer preocuparnos. Entonces, vean que la crisis hasta moderada, el paciente habla todavía con frases, prefiere estar sentado que acostado, no se ve francamente agitado, puede tener taquipnea discreta, no tiene uso de músculos accesorios, puede tener una discreta taquicardia, no va a estar desaturado y tiene hasta más del 50% del flujo pico expiratorio predicho. Esto incluyendo la moderada. En el caso de la crisis grave, el paciente ya tiene habla entrecortada con palabras, se sienta hacia adelante encorvado, se ve agitado, tiene una frecuencia respiratoria ya significativamente aumentada, de más de 30 por minuto. Ya se evidencia el uso de músculos accesorios, tiene una taquicardia significativa. Pues ya aquí sí puede estar el paciente con desaturación e hipoxemia y tiene un flujo pico de menos de 50% del predicho. Ya solo con estos datos ya tenemos que ir ubicándonos en nuestro espacio de trabajo, llámese clínica, servicio de emergencias, EVAIS. Si tenemos estos hallazgos, ya nos tenemos que ir haciendo una idea de hacia dónde vamos a diferir al paciente en caso de que no podamos resolverle su crisis con lo que tenemos disponible. Y Gina básicamente dice que el asma amenazante, que amenaza la vida, es el paciente que se presenta somnoliento, con alteración del estado de conciencia o que tiene tórax silente. Para Gina, esas son las tres características de las diferentes gravedades de la exacerbación asmática. Es importante que nosotros tenemos que preguntarle al paciente durante la historia clínica y sobre todo para que quede registrado en el expediente en caso de que de que vaya a presentar episodios a posterior, factores de riesgo para padecer una crisis de asma con compromiso vital. ¿Por qué? Porque algunas crisis asmáticas se pueden manejar en la casa, pero tenemos que tener mucho cuidado en decirle a un paciente con alguno de estos factores que pues tal vez sea un poco más expedito, dados antecedentes como una crisis de instauración muy rápida, como un paciente que ha tenido múltiples consultas por crisis en el último año, que ha estado hospitalizado frecuentemente, que ha tenido inclusive necesidad de estar en una UCI o con intubación o ventilación mecánica, realmente no es infrecuente, aunque no siempre, una vez en UCI, no siempre terminan en UCI, pero no es infrecuente en el hospital toparse en los servicios de neumología pacientes con asma de difícil manejo que ya han estado en otros momentos hospitalizados o inclusive en una unidad de cuidado intensivo. Entonces realmente vale la pena tener claro cuál es hacia dónde se puede ir el paciente. Por supuesto que el mal apego al control médico, el paciente que abusa del agonista beta 2 adrenérgico de acción corta, recuerden que ya no se recomienda la monoterapia con un beta 2 adrenérgico de acción corta, porque inclusive se ha visto que podría exacerbar, ¿verdad? La cantidad de crisis que tiene el paciente. Siempre se debe utilizar un esteroide inhalado. La presencia de alguna comorbilidad cardiovascular, asma con insuficiencia cardíaca, asma con valvulopatía, asma con evento cerebrovascular previo, cosas así, ¿verdad? Y también situaciones ya sea psicológicas, psiquiátricas o sociales que dificulten que el paciente tenga apego al tratamiento. Que por supuesto se tienen que hacer un abordaje muchísimo más integral, pero sí se ha visto, ¿verdad?, que en general los pacientes con patología psiquiátrica son un grupo de pacientes muy vulnerable para que no se les atienda con prontitud en los servicios de emergencias, producto pues de tal vez de prejuicios, estigmatización o de atribuirle todo lo que está sucediendo a una situación de índole psicológico psiquiátrico sin atender la parte pues del estado vital y de los otros sistemas del paciente. De manera tradicional, aunque realmente esto desde el punto de vista clínico no, pues tal vez no genera mucha diferencia, el asma fatal
usualmente se presenta de manera subaguda. La mayoría de pacientes vienen con una crisis increciendo, ¿verdad? Que pues ya cuando llega al servicio de emergencias tiene alguna bastante severidad. Se caracteriza por eosinófilos y así como la instauración es subaguda, la respuesta al tratamiento puede ser lenta. Entonces, estos son pacientes que se van a llevar varios días en hospitalización para poder apagar la crisis. Existe otro fenotipo de asma que se le conoce como el asma asfíxica, que es menos frecuente, que es más inflamatorio y menos lleno de tapones de moco y que es atribuible a neutrófilos, como en este caso, que se ve una paciente que presentó una crisis de asma fatal y falleció debido a la misma, y pues ahí se ve la biopsia, ¿verdad?, del pulmón, con un epitelio respiratorio inundado de células inflamatorias, incluyendo el tapón de moco que vemos aquí, lleno también de, pues, con infiltrado inflamatorio. Entonces, vamos a hacer el uso de este interrogatorio y del examen físico para poder ubicar al paciente en una crisis leve, en una crisis moderada, en una crisis grave y en una crisis vital o en una asma amenazante. Vean que el asma amenazante tiene respiración agónica, puede estar inclusive cercano o en paro respiratorio. Prácticamente el paciente no se puede comunicar. Va a tener paradójicamente una disminución de la frecuencia respiratoria con aparición ya de movimiento toracoabdominal y signos de centralización. El silencio auscultatorio, como bien señala Gina, es una señal, ¿verdad?, de que ya el paciente es incapaz tan siquiera de movilizar suficiente volumen de aire corriente como para producir sibilancias, ¿verdad? Entonces el silencio torácico es ominoso en términos clínicos de la crisis vital. El paciente tradicionalmente está taquicárdico, por lo que una crisis asmática con bradicardia a la presentación, mucho ojo, puede tener inestabilidad hemodinámica, producto del aumento de las presiones intratorácicas, y también se ha visto que los pacientes con asma tienen aumento de sus pérdidas insensibles desde el punto de vista respiratorio, por lo que no es infrecuente que se beneficien de por lo menos un bolo de volumen para mejorar el retorno venoso y sobre todo mantener la estabilidad durante las maniobras de reanimación. Ya son pacientes que van a presentarse con hipercapnia e hipoxemia y desaturación. Los otros ya los habíamos mencionado un poco. Entonces, este cuadrito es prácticamente igual, sin embargo, aquí lo que me interesa es este punto. Vean que la crisis leve moderada se puede manejar ambulatoriamente con algunos requisitos. Tiene que ser un paciente que no tenga factores de riesgo para convertirse en asma amenazante, sobre todo si tiene dificultad en el acceso a la salud, ¿verdad? No es lo mismo vivir en Tibás que vivir en Siquirres, ¿verdad? Entonces, no vamos a decirle a un paciente con una crisis moderada que se quede en la casa si de repente se puede convertir en una emergencia. Y además, para poder manejar una crisis de manera ambulatoria es ideal que el paciente tenga un seguimiento crónico y un plan de acción por escrito. Esto lo vamos a ampliar pronto. Vean que ya una crisis grave tradicionalmente se maneja a nivel de servicio de emergencias y usualmente terminan hospitalizados. Hay que decir, ¿verdad?, que tal vez como nuestro sistema no contempla, ¿verdad?, la posibilidad de atender pacientes de manera ambulatoria con suficiente rigurosidad, uno ve muchas crisis leves moderadas en los servicios de emergencias, ¿verdad? Aunque vean que la mayoría de la literatura dice que deberían ser las crisis graves las que se atienden en el servicio de emergencias. Pero bueno, todos sabemos que la gente con diferentes grados de compromiso va a llegar a consultar.
¿Quiénes se pueden quedar hospitalizados? Pues aquellos que no mejoren con tratamiento de primera línea o que tengan algún criterio de importancia mayor, como embarazo, taquipnea persistente, taquicardia persistente, incapacidad de completar frases o problemáticas de adherencia que justifiquen hospitalización o inclusive pacientes que tienen un asma de tan difícil control en los que el clínico considera que se debe hospitalizar para valorar alguna terapia o algún medicamento de los que el paciente no manejaba en su terapéutica tradicional. Por mencionar un ejemplo muy extremo, una terapia biológica, un anticuerpo monoclonal, por poner un ejemplo. El asma amenazante, ya con un flujo pico de menos de 33%, se recomienda introducir a la UCI de manera temprana. Si bien tal vez no sea necesario trasladarlo a la UCI, por lo menos solicitar una valoración temprana por cuidados intensivos. ¿Cuáles pacientes son candidatos a ir a la UCI? Paciente con hipoxemia persistente que se está deteriorando a pesar de tratamiento full, paciente con hipercapnia, ya vean que en todas las escalas que vimos, la presencia de acidosis respiratoria ya es un criterio de UCI, ningún paciente moderado llega con hipercapnia, ya eso es un criterio de afectación de la ventilación. Paciente con alteración de la conciencia, acidosis respiratoria o inestabilidad hemodinámica. Más allá del asma amenazante, hay otro término que se llama asma casi fatal, que se encuentra como tal en la literatura, que igual es un término que no está muy bien estandarizado y al final de cuentas podemos decir que todos los pacientes que necesiten un tubo por asma deberían estar en una UCI. Entonces, así no nos complicamos con el tratamiento. El asma es un círculo vicioso de hiperinsuflación pulmonar y retención de volumen por encima de la capacidad residual funcional y autopip. Entonces el paciente está disneico, está ansioso, está taquipnéico, además tiene una obstrucción al flujo expiratorio objetivable. Su frecuencia respiratoria aumentada nos va a reducir el tiempo inspiratorio. Es un paciente que jala fuerte y jala muy rápido. Y, perdón, ahí era reducción del tiempo expiratorio. Ahí hay un dedazo, que fallo. Esto de la reducción del tiempo expiratorio quiere decir que va a haber atrape aéreo. El paciente progresivamente va a ir inflando sus pulmones, va a ir elevando el volumen pulmonar total por encima de la capacidad residual funcional, generando expansión torácica, aplanamiento del diafragma, con dificultad para inspirar aire nuevo y subsecuente falla ventilatoria que va a generar más disnea y pues por supuesto que se va a convertir en un círculo que nos puede llevar al colapso del paciente. Entonces, aunque esta imagen aplica específicamente para paciente intubado, podemos aplicar el concepto al paciente no intubado, que es que si nosotros normalmente movilizamos un volumen de aire corriente en un tiempo inspiratorio y lo eliminamos en un tiempo expiratorio, con un flujo expiratorio adecuado para que el volumen se expulse por completo y empezamos nuevamente, ¿verdad? Un ciclo inspiratorio y expiratorio, manteniéndonos siempre en nuestra capacidad residual funcional. Lo que pasa es que en el paciente con obstrucción al flujo expiratorio, cada ventilación va generando un nuevo estado estacionario, o sea, un nuevo volumen por encima de la capacidad residual funcional en el que va a ser el nuevo basal del paciente, generando hiperinsuflación dinámica progresiva. Y, ¿cómo se llama? Pues, si fuera el caso, ¿verdad? A veces se puede hacer una pausa expiratoria prolongada, inclusive uno, si tiene al paciente en un ambú,
Uno puede desconectar al paciente del ambú y ver cómo sale el aire por retracción elástica en casos de altísima presión intratorácica y un alto volumen por encima de la capacidad residual funcional. Entonces, este es el fenómeno de hiperinsuflación pulmonar que describe este círculo vicioso. Y vean que a medida que vamos inflando el tórax, pues van a ir apareciendo los problemas como la mala ventilación, traducida como acidosis respiratoria, y hipoxemia, inestabilidad hemodinámica, entre otros. Entonces es muy importante, es un concepto que igual se aplica tanto para el paciente intubado como no intubado con asma. Los pacientes con asma se tienen que ventilar con una frecuencia respiratoria baja. La no disminución de la frecuencia respiratoria durante una crisis asmática es una mala señal. Ustedes van a ver que en múltiples criterios de severidad y además indicaciones de intubación se menciona la persistencia de un drive respiratorio aumentado, traducido como un volumen minuto aumentado a expensas de frecuencia respiratoria, con el agravante de que esta frecuencia respiratoria aumentada no permite un buen tiempo expiratorio. Por ende, es preferible que el paciente ventile con una frecuencia respiratoria lenta con un tiempo expiratorio prolongado. Así que si nosotros, mediante el uso de tratamientos, logramos mejorar digamos, el ciclaje respiratorio del paciente, pues primero así nos vamos a ir dando cuenta que está mejorando en caso de que no utilicemos ningún medicamento que modifique la frecuencia respiratoria. Pero en manos de una persona experimentada con el concepto y con otras variables como ventilación, vía aérea, anatómica y fisiológicamente difícil, uno podría utilizar un medicamento para disminuir el drive respiratorio del paciente. O sea, bajarle la frecuencia respiratoria, ya sea mediante el uso de sedación o el uso de opioides. Entonces, esto es muy importante anclarlo con otro concepto que vamos a ver más adelante, que es la utilización de ventilación no invasiva en paciente con asma. Pero puede ser necesario para que al paciente le vaya bien medicarlo, sedarlo y tratar de interrumpir este círculo vicioso, que como siempre, ¿verdad? En todos los elementos fisiopatológicos que haya un círculo vicioso, si no se interrumpe alguno de los elementos, el paciente sí o sí va a progresar pues a las complicaciones de la enfermedad que estamos enfrentando. En este caso, a una asma fatal, un asma que lleva a intubación, a un asma que lleva paro respiratorio, a colapso cardiovascular, que es lo que queremos evitar. Y aquí vemos, ¿verdad? El volumen por encima de la capacidad residual funcional que nos puede ir generando ya problemas por aumento de presiones intratorácicas, por incapacidad de ventilar, como por ejemplo la aparición de hipotensión, la presencia de barotrauma y el colapso circulatorio. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es llevar al paciente a este estado de hipoventilación óptima. El CO2 no es la acidosis respiratoria primaria como tal, es un poco más segura que la acidosis metabólica con la misma nivel de afectación. De esto hablamos en la clase anterior de ácido base. Se han llevado pacientes con apnea prolongada por 40, 50 minutos a PCO2 de 200, 250, siendo esto completamente reversible. Y esto es muy importante tenerlo claro, aunque el paciente asmático se nos puede complicar si no lo manejamos bien. La hipercapnia per se no es la peor manifestación clínica que puede tener ese paciente.
y no nos tiene que generar tanta preocupación como otros datos clínicos, como la presencia de barotrauma, entiéndase como neumotórax sintomático, o paciente que ya está hipotenso con datos de colapso circulatorio. Entonces, esto se asocia mucho a este concepto, ¿verdad? Que tenemos que mejorar el acople del paciente, tenemos que llevarlo a un estado en el que pueda expirar todo ese volumen que tiene por encima de la capacidad residual funcional, y un volumen minuto en el que, aunque no necesariamente lavemos todo el CO2, por lo menos el paciente se encuentre en un rango de seguridad, mientras el tratamiento hace efecto, ¿verdad? Complicaciones de asma, muchas. Las clásicas: neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, enfisema subcutáneo, neumoperitoneo. En el paciente, pues que además asocia alguna cardiopatía, puede presentar arritmias cardíacas por el uso de tantos tratamientos como betagonistas, inclusive pues el uso de salbutamol puede desencadenar isquemia miocárdica, inclusive un infarto, tapones de moco, atelectasias, neumonía secundaria, trastornos ácido-base de todos los tipos habidos y por haber, y además debut o desencadenar crisis hiperglicémicas por el uso de esteroides. Entonces, a medida que aumenta la severidad, la gravedad del paciente, pueden ir apareciendo más complicaciones, que son las que queremos evitar. Ahora sí, vamos a entrar al manejo. Como dice Thomas Petty, el mejor tratamiento del estatus asmático es tratarlo 3 días antes de que ocurra. Vamos a entrar en una zona, ¿verdad?, de manejo agudo, en el que lo mejor sería que el paciente del todo no tuviera que llegar ahí, en el que lo mejor sería que el paciente tenga su control crónico, tenga su buen manejo, y que no llegue al servicio de emergencias y que no presente crisis. Entonces, de verdad que como enfermedad crónica que es, si nosotros minimizamos la parte del seguimiento, minimizamos la parte de referir al paciente a donde un especialista, o de por lo menos que tenga el mínimo seguimiento, ¿verdad?, adecuado de su asma, y explicarle cuáles son los tratamientos que modifican la progresión de la enfermedad y que disminuyen las crisis. Si no hacemos esto, pues no vamos a dejar de ver a estos pacientes en el servicio de emergencia, lastimosamente. Entonces vean que la crisis leve moderada teóricamente podría manejarse en la casa. Lo que pasa es que para que el plan de automanejo, que es el que viene como tal en las guías del GINA, ¿verdad?, funcione, tiene que tener capacidad de automonitorizar los síntomas, capacidad de monitorizar la función pulmonar en la casa, o sea, tener, haciendo esta revisión, vi unidades de, inclusive el estetoscopio electrónico para la detección de sibilancias en casas, pero un flujo pico, un oxímetro, el plan de acción para el asma, tenerlo por escrito, no es decirle ahí por WhatsApp que se tome un poco de prednisona, o si no, tener una estrategia para saber qué hacer en caso de que las cosas no resulten como debería, y por lo tanto debe tener una revisión médica regular, tener un médico de cabecera, una persona pues que le asesore, ¿verdad? Sobre todo en los casos en los que el asma es parte de cada día de esa persona, y que definitivamente pues podemos alcanzar buen apego al tratamiento y un buen seguimiento. De manera general, todos los pacientes van a tener que aumentar el tratamiento de rescate, van a tener que aumentar el tratamiento controlador además, y vean que en el caso del asma moderada, ya GINA sí recomienda meter un esteroide oral, digamos que no más de 1 miligramo por kilo de prednisona, tradicionalmente 40 a 50 miligramos por día. Pero en pacientes que tienen
las posibilidades de manejarse de manera ambulatoria, que tienen buena educación, que tienen dispositivos para nebulizarse en su casa, que tienen espaciador, que tienen cómo monitorizar los signos vitales, pues esto debería ser la primera línea de ataque, ¿verdad? Entonces esto no lo voy a revisar por completo, es la misma, las recomendaciones que hace Gina, dependiendo de cuál sea su tratamiento de base para el mantenimiento de su asma. Vean, por ejemplo, que en varias se menciona la necesidad de cuadriplicar la dosis de esteroide inhalado, inclusive de utilizar una presentación diferente del medicamento para poder cuadriplicar la dosis del esteroide inhalado. Esto es muy importante. Nosotros a veces, nosotros mismos, ¿verdad? Incurrimos en el error de manejar al paciente con salbutamol, atroven, y nunca se nos ocurre, ¿verdad? Decirle al paciente que utilice su esteroide inhalado y que este se tiene que aumentar de manera significativa. El efecto adverso que se vio con esta modificación de cuadriplicar la dosis de esteroide inhalado es un poquillo más de candidiasis oral en algunos pacientes, pero sí se vio menos ingresos y menos hospitalizaciones. Entonces, realmente, y por supuesto, ¿verdad? Va a haber algunos casos en los que va a ser necesario que el médico le diga al paciente que empiece a tomar prednisona oral y que como una dosis de crisis, una terapia de choque, digamos, y que en caso de que no mejoren 48 horas, pues que consulte, ¿verdad? De manera presencial. Esto estamos hablando de situación muy ideal, pero es algo que yo siento que deberíamos tratar de que suceda, que los pacientes que tienen control crónico tengan un plan de acción para el asma, como este, ¿verdad? En el que vean que el médico de previo ya le había dicho al paciente, le habían dejado por escrito cuál era su tratamiento, tanto en el nombre, la frecuencia y el horario. Y también vean que el mismo plan de acción del asma incluye especificarle por escrito al paciente que cuál es su medicina de alivio rápido, pues en este, si utiliza salbutamol, cuántas veces vamos a recomendar que aumente la dosis, si utiliza algún otro medicamento de rescate, qué va a hacer con el mismo. Inclusive aquí ya en la zona amarilla, ¿verdad? Habíamos dicho que para el asma moderada ya se estaba recomendando un esteroide oral. Entonces vean que aquí este plan de acción incluye la posibilidad de decirle al paciente que vaya de una vez, esto por su cuenta, ¿verdad? La idea de tener este plan de acción para el asma es que si el paciente no puede contactar al médico, que por lo menos sepa qué ir haciendo para que no llegue con una crisis tardía, preparo, teniendo la posibilidad de hacer alguna diferencia. Y ya vean que la zona roja habla de un flujo pico particular, obviamente de menos del 50% ya se considera una crisis grave, entonces con solo ese dato o la presencia de síntomas autopercibidos de empeoramiento, van a hacernos indicarle al paciente que vaya al servicio de emergencias. Evidentemente, ¿verdad? Un mal control crónico, la imposibilidad de tener este tipo de abordaje para todos los pacientes golpea significativamente. Yo he trabajado en asmáticos en varios hospitales de este país y estoy convencido de que este abordaje de plan de acción es el de la minoría, por casi nulo, ¿verdad? De pacientes. La gran mayoría de pacientes asmáticos tienen un control muy pobre y no tienen ningún tipo de abordaje estructurado hacia la crisis, ¿verdad? Entonces, y pues, eh, es una pena, hay que decir, pero sería bueno, ¿verdad? Empezar a favorecer este tipo de eh, abordaje, inclusive desde el punto de vista del primer nivel de atención. Si el paciente llega, ¿verdad? Con una crisis y mmm, ya no hubo plan de acción, no, entonces vamos a propiciar, ¿verdad? El uso de esteroides de salbutamol con el mismo inhalador del paciente, utilizando un espaciador en caso de que el paciente no lo utilice de base, una dosis, perdón, de crisis de prednisolona
Y ahí me llama la atención, ¿verdad? Que a pesar de que esto es del sacado del mismo GINA, para una crisis leve moderada mencionen terapia con oxígeno, porque primero, si está desaturado, ya no es una crisis leve moderada. Y segundo, el oxígeno no es inocuo en asma. La hiperoxemia, la oxigenoterapia sin moderación, puede empeorar el cortocircuito intrapulmonar del paciente asmático. Entonces, utilizar oxígeno de manera liberal en pacientes que están saturando bien, realmente no veo, digamos, por qué esa recomendación está en ese gráfico del GINA, pero bueno, hago la acotación. Y vean que si el paciente no mejora después de una hora, tenemos que trasladarlo. Si nos agarran una consulta domiciliar o en un EVA y si no tenemos cómo resolver la crisis, por lo menos que mientras el paciente espera que sea trasladado, le vamos a administrarle tratamiento broncodilatadores clásicos y una dosis sistémica de esteroides. Si mejora después de una hora, pues dependiendo del estado del paciente, pues podemos considerar de darle de alta. La crisis moderada grave, ¿verdad? Esa es, digamos, que la que se debería manejar en el servicio de emergencias. Vamos a utilizar betagonistas como salbutamol, bromuro hipatropio, conocido tradicionalmente como Atroen. Vean que, aunque nosotros, ¿verdad? Tradicionalmente estamos acostumbrados a que el paciente se nebulice con un nebulizador, digamos, de aire o de oxígeno, es válido inclusive en pacientes con una crisis moderada grave utilizar el dosificador del paciente con un espaciador para administrar el tratamiento. Entonces, no, si existe, si está disponible las bombitas, digamos, del paciente, no tenemos que pensar que como no tenemos un nebulizador a la mano, entonces que ya no podemos hacer nada con el paciente. Podemos valernos de el mismo dosificador que ya tiene a la mano. Y si no, vean que las nebulizaciones intermitentes, no por dosificador, se recomiendan cada 20 minutos, tanto de salbutamol como de atrovent. En el servicio de emergencias vamos a dar una dosis de prednisona, que no se recomienda que sea más de 50 miligramos y no más de 5 o 7 días. Y en caso de que haya sido necesario el acceso intravenoso, pues esto es una guía de emergencias española. Se puede utilizar hidrocortisona o metilprednisolona. Y en lo que corresponde a glucocorticoides inhalados, pues igual, ¿verdad? Vamos a decirle al paciente que cuadriplique la dosis tradicional en caso de que utilice fluticasona, o si tenemos a la mano budesonida, pues lo podemos dar nebulizado. Lastimosamente, para crisis de que se tengan que manejar a nivel del servicio de emergencias, la beclometasona pues en ningún lado aparece. Entonces ahí sí necesitamos un esteroide con un poquito más de potencia. Para crisis graves, vean que es casualmente, lo señalo ahí como para crisis grave, podemos utilizar un bolo de sulfato de magnesio intravenoso, una dosis de 2 gramos en 20 minutos, una dosis que es muy segura y que se ha estudiado con una gran cantidad de pacientes. La evidencia de sulfato de magnesio pues hay que decir que es bastante conflictiva, y en el grupo en el que se ha visto efecto es en el paciente con crisis grave. Utilizar sulfato de magnesio nebulizado o intravenoso en pacientes con menor gravedad realmente no se ha visto que traduzca ningún tipo de beneficio. Además de que de manera tradicional un paciente con una crisis asmática no necesariamente se le va a colocar un acceso periférico. Entonces, ya prescribir tratamiento intravenoso implica pues tomar la vía y todo lo que eso implica, tanto a nivel público como a nivel privado. Tradicionalmente, ¿verdad? Los que tenemos a la mano en la institución son el bromuro hipatropio, que está en esa concentración, 250 microgramos por ml. Entonces, si vamos a dar medio gramo
medio miligramo cada 20 minutos, vamos a nebulizar 12 cc diluido. Y el salbutamol, que es al 0.5%, la dosis es de 2.5 a 5 miligramos, entonces igual vamos a dar de 1 a 12 cc diluidos cada 20 minutos. Con el salbutamol se ha visto que se puede dar una nebulizaciones continuas, ¿verdad? Entonces podemos poner un poco más de dosis y prolongar la nebulización. Ahora van a ver un término muy particular que utiliza la gente del Mont Sinai. Esto ya es un plan, obviamente cada centro tiene que ajustar sus lineamientos, pero en el caso de que el paciente se vaya a hospitalizar o se vaya a quedar en observación por una crisis moderada grave, tenemos que tenerlo con una saturación meta de 92%. Vamos a dejar las dosificaciones de salbutamol y de Atroven. El Atroven cada 8 horas, el salbutamol puede ser cada 4, cada 6 horas. Para paciente que se hospitaliza, se recomienda el uso de solumedrol, de metilprednisolona. Realmente no se tiene que dejar de manera rutinaria antibióticos, ni siquiera macrólidos, ¿verdad? Por todo su efecto teórico antiinflamatorio y todo lo que se ha estudiado, pues realmente no se ha visto que se beneficien los pacientes de darles un macrólido o cualquier antibiótico si no hay una evidencia franca de infección. Vamos a mantenerlo en una posición, una cabecera 30-45 grados, monitorizado. No es necesario en un paciente con una crisis moderada grave limitar la dieta, ¿verdad? Ya si tiene otros signos, pues un poco de mayor compromiso, ahí sí tal vez primero es muy difícil que el paciente vaya a aceptar dieta, y segundo, en caso de que vayamos a tener que requerir una modalidad de ventilación no invasiva o invasiva, pues tal vez sería preferible que el paciente esté con algún grado de ayuno. Vean que en lo que corresponde a esteroides sistémicos, realmente no hay evidencia de que darlos oral o darlos IV en una crisis asmática haga mayor diferencia. Por supuesto que tanto médicos como pacientes usualmente estamos más cómodos, ¿verdad? Con la inyección o con el suerito por la vena, ¿verdad? Como dicen los pacientes, pero realmente está excelentemente validado que la prednisona en dosis de 50 miligramos es suficientemente buen tratamiento, 100 miligramos en caso de que el paciente sea bastante obeso, por lo que no debería utilizarse una dosis de más de 2 miligramos por kilo de peso ideal de metilprednisolona en estos pacientes. Inclusive hay estudios que compararon medio gramo de solumedrol con 100 miligramos y no hubo mayor diferencia. Entonces, exponer al paciente a una dosis más alta de esteroide, como en otras situaciones de la vida, no, ¿verdad? Se traduce necesariamente en un beneficio para el paciente y sí en riesgos del uso de los mismos. Entonces, no hay que exponer a los pacientes innecesariamente a dosis supraterapéuticas de esteroide. Hay muchas terapias para crisis asmática. Algunas se utilizan por la fisiopatología y por el mecanismo teórico por el que funciona el medicamento, tiene sentido que sirvan en asma. A veces cuesta mucho evaluar el efecto individual de una intervención en asma porque son fenotipos de pacientes muy diferentes, y además de que rara vez un paciente con asma grave está recibiendo una sola terapia. Entonces es muy difícil saber qué de todo lo que se le está poniendo sirve y qué no. Entonces, al final de cuentas, estos tratamientos ya incurren en una categoría de si tiene experiencia y si lo tiene a la mano, pues úselo, porque lo que no queremos es que el paciente termine intubado en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, nadie se va a poner, digamos, inclusive van a ver que en instituciones de renombre de otros países, en sus protocolos de manejo de crisis asmática aguda,
incluyen medicamentos de esta lista, sin que necesariamente tengan una evidencia tan contundente. Por ejemplo, el uso de sulfato de magnesio inhalado, que en algunos textos inclusive dice que podría ser contraproducente, que podría más bien desencadenar crisis, si no es sulfato de magnesio hipertónico. Epinefrina, si el paciente tiene un broncoespasmo por anafilaxis, el tratamiento es epinefrina, eso no hay ninguna duda. El tratamiento de la anafilaxia es la epinefrina siempre, ya sea intramuscular o intravenosa. Pero en crisis asmática, nebulizar epi o dar epinefrina de manera sistémica, realmente se utiliza, pero no hay así tremenda evidencia que diga que esto sea lo que hay que hacer, o que todos los pacientes que se hospitalizan hay que ponerles epinefrina, o que todos los pacientes que se van a intubar hay que ponerles epinefrina por el asma. Esto realmente es, insisto, si hay experiencia, si hay algún abordaje protocolizado, si no se dispone de otros medicamentos y nos encontramos ante una crisis de alta complejidad. Evidencia teórica de furosemida nebulizada, estudios pequeños, no es una terapia que yo recomiende en este momento, digamos, de manera rutinaria. El uso de una mezcla de helio con oxígeno se debe utilizar mucho. A veces se utiliza en servicios de emergencias, a veces en cuidado intensivo, inclusive hay posibilidad de adaptar el cilindro de Helix al ventilador mecánico y parametrar todo en función de una FIO2 que no es pues la usual. El Helix es 3 veces más caro que el oxígeno convencional y por ende se convierte en una herramienta muy teórica de disminuir el número de Reynolds, bajando la densidad del gas que se utiliza para nebulizar para mejorar la entrega del tratamiento. Pero así como que haya un estudio que diga que el Heliox es mejor terapia que otra, pues no. Entonces insisto, si está a la mano, pues sí, se puede echar mano del mismo. Si no está a la mano, no necesariamente. Con la ketamina, vamos a ver, están preguntando aquí por la ketamina. Bueno, ya voy a hablar al respecto. La ketamina es un tema, todo un tema en asma. La keta, ¿verdad? Es un tratamiento, un sedante y además es broncodilatador. Entonces, de repente es una herramienta con más de una utilidad en la crisis asmática. Lo que se recomienda es, en caso de que el paciente esté sumamente agitado, sumamente ansioso, con una ventilación bastante, digamos, difícil con una afectación importante, se recomienda utilizar ketamina como sedación para bajar el drive respiratorio del paciente, para broncodilatar un poco. Inclusive, uno de los efectos secundarios del uso de ketamina es broncorrea. En algunas series de casos mencionan que la broncorrea de la ketamina puede ser inclusive terapéutica por la capacidad de movilizar las secreciones que ya están obstruyendo la vía respiratoria. En fin, a mí me gusta mucho como sedante. Le ha utilizado en 2 o 3 ocasiones en estatus asmático. Y sobre todo, si el paciente ya va a estar ventilado, es mejor utilizar un sedante que además de base tenga un efecto favorable para el paciente. A diferencia de utilizar midazolam, por ejemplo, que es un medicamento de vida media prolongada, de acumulación en tejidos adiposo, que tiene metabolitos intermedios de eliminación renal, en los que dice, si yo tengo un paciente intubado por asma, con midazolam, y mejora, en el caso de la ketamina, si yo la cierro, en cuestión de horas el paciente va a estar extubado, pero en el caso del midazolam no hay certeza. Entonces de repente me gano un paciente con una ventilación prolongada por utilizar un sedante inadecuado. Pero la mayoría de experiencia de ketamina en asma, hay que decirlo, es en pacientes que no están intubados. Y ahorita vamos a ver cómo se puede incorporar al servicio de emergencias, si está disponible.
Y el uso de anestésicos inhalados, pues aquí ya es para el paciente intubado, tal vez se me fue por ahí, pero igual, la evidencia de utilizar anestésicos inhalados para crisis asmática de repente es muy pobre y se convierte en la posibilidad de llevar la máquina de anestesia a la UCI, aunque algunos autores dicen que mejor utilizar otras terapias, que es muy raro que el paciente con todas las otras terapias no mejore y que la máquina de anestesia no necesariamente es un buen ventilador. Entonces, pues mejor no ponerse a inventar, a menos, insisto, como vamos a ver en un ejemplo de más adelante, que no haya otra opción. Entonces vean este ejemplo, este es un ejemplo de muchos, insisto, no hay un protocolo que yo considere que pueda ser superior a otro, porque mucha de la evidencia es discutible. Sin embargo, vean, este es un protocolo de la Escuela de Medicina del Mont Sinai, que como paso uno utilizan salbutamol, nebulizan con oxígeno, y noten esto, ¿verdad? La dosis no es importante, que siga haciendo humo, ¿verdad? Ponen, o sea, esto es de nebulización continua de salbutamol, ¿verdad? Nosotros, pues, un cc, 2 cc, o sea, si el paciente está con un asma que amenaza la vida, como dice aquí, no deje de ponerle nebulizadoras mientras se resuelve, y como dice aquí, que siga haciendo humito, ¿verdad? Entonces, que ese nebulizador no solo suene, sino que esté produciendo aerolización del medicamento. Hipatropio, bolo de metilprednisolona, bolo de sulfato de magnesio, y ellos inclusive vean que en el paso 1 ya utilizan epinefrina nebulizada, pero ojo, esto es asma que amenaza la vida, no es asma grave, esto es asma con alteración del sensorio, esto es asma con tórax silente, entonces no vayamos a creer, ¿verdad?, que hay que nebulizar con epi a todos los pacientes, no estamos hablando del paciente que ya no está mejorando con los tratamientos convencionales. Si no mejora, ellos pasan a epinefrina sistémica de uso intramuscular o intravenoso, con lo que se conoce una episucia, el dirty epi, ¿verdad? Que es una dilución en 1 litro de solución salina, para, como se utilizaría también en una crisis, en anafilaxis. Aquí ya están recomendando un bolo, ¿verdad? Darle solución salina intravenosa al paciente, un bolito, principalmente porque el paciente asmático, ya dijimos, tiene aumentadas las pérdidas insensibles y es muy fácil que vaya a presentar inestabilidad hemodinámica, sobre todo si se va a colocar en alguna modalidad de ventilación invasiva o no invasiva. Si no mejora, tenemos que valorar si el paciente se ve que vaya a tolerar o no una no invasiva. Si el paciente de base se ve que tiene alguna situación que vaya a hacer difícil que tolere la no invasiva, está muy agitado, está en delirio, entonces en estos pacientes ellos recomiendan una infusión de queta como sedante o intramuscular para poder acoplarlo a una eventual ventilación no invasiva de tipo BiPAP, sin dejar de aplicar todos los otros tratamientos que ya hemos mencionado. Si el paciente se ve que colabora, podemos ponerle la no invasiva sin ningún tipo de sedación. Voy a ser insistente en esta parte, la utilización de ventilación no invasiva con sedación no es comida de trompudos, como decía mi jefe, sino que hay que tener colmillillo, porque el paciente que está bajo sedación no se puede valorar de la misma manera que el paciente que no tiene sedación. Elementos como la frecuencia respiratoria que nos hablan de mejoría en la crisis asmática, si le ponemos un opioide potente a una paciente con, qué sé yo, a una adulta mayor que sea naive de opioides, entonces de repente le vamos a provocar una intoxicación con opioides y la paciente no está mejorando, lo que está es más bien con un efecto secundario adverso del medicamento. Pero una dosis disociativa de ketamina como sedante es en este grupo de pacientes en el que tiene mayor experiencia y mayor evidencia,
sobre todo para evitar o mejorar el acople del paciente a ventilación no invasiva. Entonces aquí dijimos, ¿verdad? Habíamos mencionado el ciclo, el círculo vicioso. Entonces, alguna gente considera que los opioides hay que utilizarlos antes de que el paciente colapse. Entonces, la mayoría de los pacientes, de la literatura, nótense que esto es mucho criterio experto o protocolos con casuísticas de pocos pacientes, utilizan bolos de fentanil. La morfina, como teóricamente puede liberar histamina, en la buena teoría podría empeorar el broncoespasmo. Entonces, lo que se recomienda es fenta en bolos para mejorar un poco lo que es la disnea y la ansiedad. La ketamina, el Precedex, la dexmedetomidina también es otra excelente opción para utilizar en paciente que tiene una ansiedad y una claustrofobia, ¿verdad? Intratable. No podemos dejar de poner el tratamiento usual al paciente, llámese broncodilatador, esteroide inhalado, esteroide sistémico, sulfato de magnesio, y hay que tratar de utilizar ventilación no invasiva y hay que tratar de utilizar ventilación no invasiva antes de que el paciente se canse y ya no sea candidato a ventilación no invasiva. Entonces, hay que tener en mente la utilización de ventilación no invasiva en asma. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de prevenir la intubación. La mortalidad del asma intubada es muy variable. Se dice que en realidad de las causas de insuficiencia respiratoria que terminan en cuidados intensivos es la que tiene la menor mortalidad. En una serie grande de no invasiva que salió este año, hablan de 4% de mortalidad para asma con intubación. Sin embargo, se reportaba en la literatura antes de hasta 10 a 20% de mortalidad. Entonces, punto número 1 para tratar de evitar intubar un asmático es, pues, que se mueren más que en cualquier otro grupo de crisis asmática. Cada vez se usa más no invasiva y menos ventilación mecánica invasiva en estos pacientes. Realmente al inicio tiene un efecto muy similar, entonces realmente en toda la literatura lo que dice es que hay que hacer la fuercita, ¿verdad? Para que el paciente tolere la no invasiva cuando tiene una crisis asmática grave, amenazante. Entonces, por eso es que no es descabellado utilizar terapia ansiolítica sin benzodiazepinas, insisto. Y vean que en promedio de los pacientes con ventilación no invasiva, menos de la quinta parte terminan en intubación. Entonces, no es una mala herramienta para evitar el tubo, porque son la minoría de los pacientes que se les utiliza ventilación no invasiva, recordando, ¿verdad?, que asma es un proceso rápidamente reversible en la mayoría de los pacientes, por lo que esa ventilación no invasiva es una herramienta que se espera que esté horas colocada, mientras todos los otros tratamientos le hacen efecto al paciente. ¿Y qué pasa con asma y no invasiva? Pues bueno, para no invasiva nosotros la hemos utilizado en demasiadas cosas, pero tradicionalmente los fabulosos 4, ¿verdad? Que son las 4 indicaciones en las que la no invasiva ha demostrado reducir mortalidad y progresión a intubación endotraqueal, es EPOC, edema pulmonar cardiogénico, paciente inmunocomprometido con patología respiratoria y extubación o para sacar al paciente de ventilación en EPOC intubado. Entonces, lo que dice la gente es que si el EPOC y el asma se parecen tanto en el componente obstructivo, qué curioso que se utilice, ¿verdad?, significativamente más en EPOC que en asma. Bueno, fisiopatológicamente tiene algo de sentido porque el EPOC también tiene un componente de colapso prematuro de la vía respiratoria, producto del enfisema, ¿verdad? Entonces, sí tiene un poco más de sentido la utilización de presión positiva en EPOC que en el asma. Sin embargo, vean que este mismo editorial de diciembre del año pasado habla de que la ventilación no invasiva en asma aguda es
el hermano olvidado, ¿verdad? El hermano negado. ¿Y por qué este editorial salió? Porque ese mismo número se publicó un artículo que ya les voy a enseñar. Este otro, para los que les quede como alguna duda, ¿verdad? De no invasiva en asma, ¿verdad? Pues es una serie de casos de un solo centro, la más grande que existe, de 16 años de experiencia utilizando ventilación no invasiva en estatus asmático o en crisis asmática que amenaza la vida refractaria. Vean, manejaron 186 pacientes, solo 8 progresaron a ventilación mecánica invasiva. En promedio, todos ingresaron con acidosis respiratoria. 45 pacientes recibieron ventilación no invasiva con una escala de coma de Glasgow de menos de 10, lo que quiere decir que en asma la alteración del estado de conciencia no es necesariamente un criterio de intubación. Se puede dar, ¿verdad? Nuevamente, insisto, gente con colmillo, gente que conozca de ventilación no invasiva, gente que esté pegada al paciente, se le puede hacer el intento de utilizarlo. Vean que de estos 45 pacientes de esta serie de casos, a pesar de que tenían escala de Comas-Glaucus de menos de 10, al momento de colocar la no invasiva, solo uno terminó intubado, teniendo claro, ¿verdad?, que era asma la causa de presentación al servicio de emergencias. Tuvieron una duración promedio de 5 horas, ¿verdad? No vayamos a pensar que es una no invasiva de 2, 3 días o algo así. En promedio se utilizó de 1 a 17 horas de ventilación no invasiva hasta la resolución de la crisis. Y todos los pacientes tuvieron mejoría de PCO2. Este es el estudio que les mencionaba. Es una revisión de pacientes con asma aguda que terminaron en cuidados intensivos en los que se utilizó tanto ventilación no invasiva como ventilación invasiva. Una de las cosas, de los puntos altos de esta revisión es que tiene una muestra de verdad de 53,000 pacientes a lo largo de 7 años de seguimiento en como 680 hospitales diferentes de Estados Unidos. Entonces, se pueden sacar muchos aprendizajes de esta revisión. Uno de ellos es que el uso de ventilación no invasiva ha venido en aumento en lo que es la crisis asmática. Vean cómo paulatinamente con el paso de los años el uso de ventilación no invasiva ha aumentado hasta que sobrepasó a la ventilación invasiva como terapia ya para el 2015. 25% de las exacerbaciones asmáticas requirieron ventilación no invasiva, es un número bastante alto. Y de los que recibieron ventilación no invasiva primero, una cuarta parte terminaron requiriendo ventilación mecánica invasiva, que era un número como de 136 personas más o menos. El fallo de la ventilación no invasiva sí asoció una mortalidad similar a la de la ventilación invasiva, o sea que por lo menos el intentar la ventilación no invasiva no va a traducir un peor pronóstico al final para el paciente, más bien puede ser que lo salvemos del tubo, puede ser que lo salvemos de las complicaciones asociadas con la intubación. Y además hay que tener claro en cuáles pacientes vamos a escoger ventilación no invasiva. Otro tema en el que yo ya he mencionado antes, por ejemplo, una condición infecciosa como una neumonía no es una condición rápidamente reversible. Si el paciente tiene asma y además tiene una neumonía de focos múltiples, entonces, si no solo va a ocupar sus nebulizaciones, sino que además tiene todo un cuadro séptico de fondo, ese paciente no es candidato a ventilación invasiva porque su proceso neumónico no se va a resolver en 1 hora, en 5 horas. Entonces, si ya tiene lesión renal o es un paciente conocido, tabaquista importante o con exposición a drogas de abuso, en esta serie tan grande fue el grupo de pacientes en los que la no invasiva tuvo más probabilidades de fallar. Pero vean que el uso de no invasiva se asoció con menos probabilidad de intubación y menos mortalidad en comparación con las otras terapias. Entonces, de verdad, hay que tratar de que el paciente asmático que está claudicando, probar con ventilación no invasiva antes de
progresar a la intubación. ¿Qué se recomienda? CPAP, si es lo que tenemos a la mano, o una ventilación no invasiva con programación de presión inspiratoria y expiratoria, una saturación meta de no más de 92%. Ya en esta publicación se había visto que la hiperoxemia nos bypassea el mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces empieza a empeorar la relación ventilación-perfusión al robarnos sangre para alvéolos que están pobremente ventilados. De hecho, en este estudio se vio que pacientes con hiperoxemia empeoraban de manera significativa el espacio muerto y el CO2 en sangre. Entonces, un paciente asmático no tiene que estar saturando 99%. Ese no es la causa de su insuficiencia respiratoria. No tenemos que incurrir en irnos al extremo, porque no solo no vamos a ganarnos nada de seguridad ni vamos a hacerle ningún favor al paciente, sino que inclusive podemos empeorar su evolución. Aquí hay otra serie de casos de no invasiva con asma. Vean que en estos fueron 20 pacientes, pero se las pongo de ejemplo para que vean más o menos cuáles fueron los parámetros iniciales en los que se colocó la no invasiva. Se les puso a pacientes con frecuencia respiratoria de más de 30, se les puso a pacientes en los que la duración de la no invasiva en promedio fue de 2 horas y media, se le puso a pacientes con acidosis respiratoria hipercápnica. Entonces, es un buen escenario para decidir usar no invasiva. El paciente ya tiene hipercapnia, por ende tiene una acidosis respiratoria secundaria de la crisis asmática, ya eso es un asma amenazante y por ende ya es un buen candidato, aunque no se vea así, que esté cayéndose. Insisto, hay que utilizar la no invasiva antes de que el paciente se canse, cuando esté más colaborador, cuando haya más posibilidades de evitar que termine intubado. Ya dijimos, si tiene una importante claustrofobia, podemos considerar dexmedetomidina o Aldol, no benzodiazepina. Y por ahí me puse a buscar y sí hay series de casos de asma amenazante manejada con cánula de alto flujo, ahora que hay tantas, ¿verdad? Y que nos hemos familiarizado tanto con el dispositivo y que muchos centros tienen CAF. Si no tiene no invasiva, si el paciente no aguanta una no invasiva, hágale una prueba con CAF mientras le pone el resto de los tratamientos. Inclusive, ¿verdad? Valorar la necesidad de sedación. Pero ya dijimos, como usamos la frecuencia respiratoria para ver qué tan enfermo está el paciente, si utilizamos opioides, tenemos que cambiar la manera en que monitorizamos al paciente. Entonces, mucho ojo con esa parte. Las indicaciones para intubar a un asmático realmente, más allá de las que son obvias, todas son relativas, ¿verdad? Si el paciente está en coma o no, que no protege la vía aérea, si tiene una hipoxemia refractaria con un deterioro del trabajo ventilatorio que ya vemos que va a ser, que va muy mal, o si tiene paro cardíaco o respiratorio inminente, paciente con bradicardia, paciente con una bradipnea, con una cianosis, ese paciente hay que intubarlo. Ya lo que es refractariedad al tratamiento, fatiga y somnolencia, inestabilidad hemodinámica y la presencia de un neumotórax, pues hay que individualizar, pero no, la hipercapnia per se no es una indicación de intubación. Entonces ahí están indicaciones para intubar un asmático: hipoxemia refractaria, hipercapnia persistente, hipercapnia en aumento, signos de fatiga, empeoramiento del estado mental, inestabilidad hemodinámica, coma o apnea. Entonces, si falla la no invasiva, lo que sigue es la intubación. Entonces ahí sí yo creo que aunque se ponen por escrito, lo que hay que hacer es individualizar, ver al paciente, tenerlo enfrente y decidir intubarlo en el mejor momento. Pero no es una intubación fácil. Intubar a un asmático no es sencillo. El 50% de las complicaciones relacionadas con asma ocurren al momento de la intubación y al inicio de la ventilación. Entonces, el asma amenazante se considera una vía aérea fisiológicamente difícil. O sea, el concepto de vía aérea fisiológicamente difícil es en el que las situaciones alrededor de la secuencia rápida de intubación
pueden comprometer la vida del paciente, sin que necesariamente sea por dificultad anatómica para intubarlo, sino que nos encontramos en este caso ante un paciente con aumento de las presiones intratorácicas, que puede estar hipovolémico, que además puede estar con acidosis, y a la hora de hacer una secuencia rápida de intubación, el paciente se nos puede clavar ahí mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que preoxigenar sin utilizar, en la medida de lo posible, bolsa de ventilación, tratar de que el paciente preoxigenar contra, digamos, poner el ambú al acceso del paciente, ojalá con otro dispositivo de alto flujo para preoxigenarlo. Si se ve si se ve deshidratado o de manera preventiva, podemos utilizar un bolito de volumen antes de la intubación. Tiene que ser una secuencia rápida, diligente. No vamos a utilizar PIP ni válvula de PIP ni para preoxigenarlo. Tenemos que usar el tubo más grueso que tengamos disponible, para un hombre 8,5, para una mujer 8, y hay que ventilar lento, porque si nosotros en el susto agarramos ese ambú y le damos, ¿qué vamos a hacer? Empeorarle perinsuflación dinámica y el paciente nos va a colapsar hemodinámicamente enfrente. Entonces, esta no es una intubación sencilla. Causas de hipotensión, todas las que están ahí mencionadas. Desde disminución del retorno venoso por aumento de presiones intratorácicas, sobredistensión pulmonar con aumento de la poscarga del ventrículo derecho, hipovolemia absoluta por deshidratación, inclusive vasodilatación por acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué se recomienda? Inducción con keta o propo, analgésicos, fentanil por encima de morfina. La parálisis se prefiere un agente no despolarizante de acción prolongada, o sea, atacurio en el caso de nosotros. ¿Por qué? Porque los agentes de paralíticos que tienen una vida media muy corta, si el paciente se va a poner en un ventilador, podemos aprovechar la misma parálisis de la intubación para programar los parámetros con algo más de certeza. Que si, por ejemplo, el paciente está combativo y el análisis de las curvas y la titulación de la ventilación mecánica se puede poner complicada. Entonces, de hecho, de manera general, al inicio del asma que se intuba, hay que utilizar parálisis. Y si el paciente se ve o se nos va a inestabilizar, tenemos que tener a la mano dosis de vasopresores para uso periférico en push, que pues por ahí en el protocolo de COVID lo incluimos desde que se hizo el año pasado, cómo se utiliza la fenilefrina o la epinefrina para dosis push, o una infusión de EPI de una ampolla en 1 litro de salino, o DIRTI-EPI, como se utiliza, digamos, en anafilaxis, en caso de que el paciente presente colapso cardiovascular, inclusive, o que ya tenga una presión arterial limítrofe antes de la secuencia rápida de intubación. Acuérdense que es mejor prevenir que tratar. Es mejor hipertensar un poco al paciente y tenerlo estabilizado antes de empezar con la intubación que sacarlo, ¿verdad? De 40-20 y sin tener nada listo, ¿verdad? Entonces hay que preparar todo, prepararse, tener en la mente todo lo que nos puede pasar cuando nos metemos ahí. Ventilación mecánica en asma es un tema muy largo, muy complejo, en el que hay que revisar a fondo lo que es hiperinsuflación dinámica y autopip. Por ende, se escapa del objetivo de esta clase. Nada más, ahí se los puse como te lo resumo así nomás, ¿verdad? De ventilación mecánica en asma, en caso de que les toque por alguna razón programar el ventilador de un paciente asmático y no hay nadie más a la mano, entonces ahí el pantallazo de esta diapositiva eventualmente puede que les sirva. Entonces el tubo más grande que haya, la FIO2 más baja posible para que el paciente sature más de 90, puede ser una ventilación controlada por volumen con un BAC de 5 a 7 cc por kilo de peso ideal, una frecuencia respiratoria baja, un tiempo expiratorio prolongado con una relación IE de 1,3 mínimo, el flujo expiratorio al máximo, la presión pico no nos va a importar, este paciente puede hacer presiones pico de 60, 70,
la presión pico al final de cuentas no se traduce en presiones intraalveolares, entonces realmente, de hecho, lo que se recomienda es ajustar la alarma para ponerla en 60. Sedación profunda, sí, pero de vida media corta, propofol, ketamina, dexmedetomidina, bloqueo neuromuscular, sobre todo al inicio, un PIP de 3 a 5 centímetros de agua, realmente el PIP aquí ya con el paciente intubado va a ser de poca utilidad, y el indicador real de hiperinsuflación, el indicador real de barotrauma es la presión meseta. Entonces, entre más baja esté la meseta en asma, es mejor. Así tenga la presión pico en 80, si tiene la meseta en 20, vamos bien. Entonces, esa es la que tenemos que tener en vigilancia. Pero ya para este punto, definitivamente un experto de ventilación mecánica debería estar valorando al paciente. Porque a veces pasa esto, que ni siquiera con la ventilación mecánica y todas las terapias se puede sacar al paciente del broncoespasmo. Entonces hay que recurrir a terapias de rescate de insuficiencia respiratoria, como oscilador de alta frecuencia, ECMO o extractor de CO2, que se los dejo pues nada más para mencionar. Entonces vean, por ejemplo, ya para ir terminando con un caso clínico, este es un paciente del doctor Boris de Gracia del Hospital de Punta Arenas cuando trabajaba por allá, que llegó con una estatus asmático refractario. Vean que el paciente aquí, en la misma línea de la clase de gases arteriales de la vez pasada, este paciente tiene una acidemia respiratoria grave con un pH en 6.81, con una PC2 incalculable por encima de 150, que es lo máximo que mide el electrodo de la máquina de gases. Entonces eso lastimosamente produce que no sea confiable ni el exceso de base ni el bicarbonato. O sea, por eso es que aparece que la base no está disponible, porque un valor tan extremo de hipercapnia suele generar este error metabólico, dado que estos valores usualmente son calculados con fórmulas y no medidos directamente del plasma del paciente. Tiene hiperoxemia, ¿verdad? En estos pacientes oxigenarlos realmente rara vez es el problema, porque el asma no cursa con un gradiente alveolar aumentado. Tiene una pseudohipercalemia, vean que tiene un potasio en 6.7, pero con un pH en 6.81, muy probablemente esto se trata de una redistribución, y ya tiene un lactato elevado, que en pacientes asmáticos, acuérdense que los beta-agonistas como epinefrina, salbutamol, pueden elevar el lactato, entonces no se asusten si el paciente se le eleva el lactato en los gases arteriales y todo lo demás va mejor, porque es un efecto secundario del tratamiento. Este es del mismo caso, vean en la resistencia de la vía aérea, ¿verdad? Y la extensibilidad, o sea, prácticamente no estaba metiendo nada ese paciente. Las secuelas del barotrauma, vean cómo tiene ya una sonda pleural y neumomediastino bien definido, entonces, típico, ¿verdad? De estos pacientes. En este caso, se utilizó máquina de anestesia, que es este aparato que está aquí, se llevó la máquina de anestesia con sevoflurano para ventilar al paciente, dado que con las terapias usuales no mejoró. Se le puso infusión de ketamina, no mejoró. Aquí vemos, aunque no era el objetivo de la clase, vemos cómo en la curva del flujo expiratorio no llega a cero, o sea que el aire que entró no está saliendo de la misma manera, con un autopip importante. Y aquí vemos el CO2 expirado de este paciente, ¿verdad? Que la máquina lo censa por ahí de 170. Capaz que está más alto porque a veces existe una brecha entre la capnografía y la PC2 del paciente en gases arteriales. Y aquí vemos la morfología, ¿verdad? Tradicional de los trastornos obstructivos en la capnografía, que es el aleta de tiburón. Que aquí la vemos, ¿verdad? La capnografía tradicionalmente, ¿verdad? Tiene una morfología de meseta y a medida que progresa la obstrucción, se va empinando, se va prolongando la fase 2 y puede llegar a una obstrucción severa con una morfología, que aquí la ven ustedes para que vean que no es cuento, de aleta de tiburón. Entonces ya cuando uno ve esto, ¿verdad? En la capnografía, puede estar seguro que tiene una obstrucción severa al flujo expiratorio.
Y este es otro caso también del doctor de Gracia, que fue una paciente del Calderón Guardia que se presentó con una crisis asmática que ameritó colocación de ECMO veno-venoso. Y en este caso, el ECMO permitió extubar a la paciente al segundo día de la crisis asmática. Entonces ahí estaba todavía con sus tratamientos a todo mecate, pero dado que lo más peligroso del asmático es la ventilación, si se le puede dar reposo pulmonar mientras está en la crisis, pues mejor. Entonces esta paciente se manejó desde el día 2 extubada y con éxito. Entonces, estos son ya casos muy extremos, ¿verdad? De recurrir a ECMO, ¿verdad? Para un estatus asmático ya, pues, cosa seria, ¿verdad? Pero es importante empezar desde lo más simple para que tengamos bastante criterio para saber cuándo el paciente se nos está saliendo de las manos y tenemos que llamar a un experto, tenemos que pedir ayuda, tenemos que trasladar o tenemos que recurrir a alguna terapia poco convencional de asma. Pero como ustedes ven, ¿verdad? La evidencia de las terapias, aunque no es contundente, pues la mayoría de los tratamientos que se administran se hacen con una base fisiopatológica bastante coherente. Entonces, ya para terminar, esta última diapositiva es de un congreso del Resus X que fue hace como 2 o 3 semanas, que por ahí me la topé en Twitter. Entonces, vean que si se acaban de despertar y quieren llevarse algo, ¿verdad? De la clase de hoy, entonces de base, salbutamol, magnesio intravenoso y esteroides, no invasiva temprana, ellos ya la tenían clarísima cuando hicieron este congreso. Epinefrina, vean que aunque no hay evidencia contundente de que haya que usar EPI, ¿verdad? Que ya estamos hablando del paciente asmático que colapsa, entonces si está con un compromiso hemodinámico, este es un paciente en el que se puede utilizar epinefrina de primer vasopresor por encima de norepinefrina, bolo preintubación para evitar hipotensión, como dice aquí, chill them out con ketamina, ¿verdad? Ansiolisis, bajar la frecuencia respiratoria y además el beneficio de la broncodilatación. Secuencia rápida de intubación con un paralizante de larga duración para travesear el ventilador mientras el paciente está recién intubado. Tubo grande y los parámetros ventilatorios en caso de que les toque intubar al paciente, pero como aquí dice bien claro, consulte a la UCI tempranamente para que le ayude con este paciente, que yo no podría estar más de acuerdo, la verdad. Entonces, eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Debo decir, ¿verdad? Que mi escenario de trabajo usual no es el servicio de emergencias y esta es una presentación que por supuesto que el público meta, más meta que hay es todos los colegas que les toca atender pacientes en un servicio como una unidad de asmáticos, pero como ya vieron, ¿verdad? Puede ser posible que el paciente, producto de una crisis asmática, termine en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, claramente, en algún momento es de mi interés y por eso valga la redundancia, me interesaba mucho traer el tema, revisarlo y hacer este enfoque de, pues, haciendo hincapié tal vez en los sitios donde a veces incurrimos en error o introducir algunos conceptos nuevos, ¿verdad? Que de repente no tenemos tan claros, como el uso temprano de ventilación no invasiva en asma, que como les digo, ya se está convirtiendo pues en el manejo usual de la crisis asmática que amenaza la vida. Hoy el doctor Sánchez Swain no está con nosotros, entonces no vamos a tener ninguna réplica. Bueno, sí. Mira, óigame, yo lo invoqué. Apenas termina de tiempo. Pero sí, estaba escuchando su interesante plática. De hecho, muchos de los conceptos que usted revisa es un buen refrescamiento para los eh, presidentes, especialistas y ni qué decir para el personal que trabaja en el servicio de emergencias. Sobre todo que he visto algunos casos, por ejemplo, de un paciente tratado y ahora con mucho más razón en la pandemia por COVID, que todo lo que suena se nebuliza. Y hay pacientes que lo que se está nebulizando son estenosis traqueales,
También he visto en sala de operaciones paciente que ha estado un par de meses tratándose como asmáticos cuando lo que tiene es un tumor compresivo de tráquea por síndrome de vena cava superior. Quería, ya que el doctor Chacón habló sobre anestesia para paciente con asma como una medida refractaria. Voy a compartir una pantalla de lo que me sucedió hace 20 años. Buenísimo. Y la principal razón por la que yo doy estas clases es para escuchar su retroalimentación al final, doctor. Sí ven la pantalla Ujú. y la transición también. Sí, ahí se ve. Ok. Este paciente fue exactamente en el año 2001. Yo estaba de residente en anestesia y tuvimos este paciente que hizo un broncoespasmo severísimo después de despertarse de la anestesia. Y este paciente lo pasamos al servicio de recuperación. Vean, todas esas máquinas eran de las que eran catalogadas como las ultramodernas de aquella época, ¿verdad? Y ahora vemos esto y hasta nos da risa. Pero aquí ve que esto es un termómetro, esto era el oxímetro que había en aquel entonces, estos eran los súper sofisticados monitores de aquella época, las bombas de infusión que eran unos armastotes, y esto que se ve acá es un esfigmomanómetro Ohio, que tenía como gracia que podía hacer toma automatizada de la presión arterial. Eso y una máquina de anestesia sumamente rudimentaria. Entonces, lo que hicimos, bueno, y también cabe mencionar que en aquella época, hace 20 años, no había suficiente cantidad de ventiladores. Entonces, había que pensar muy bien cuando uno va a sacar un paciente a ventilación mecánica postoperatoria, porque escaseaba y había mucha cirugía que se suspendía porque no había suficiente cantidad de ventiladores. Entonces, lo que hicimos fue sacar una máquina de anestesia, dar anestesia con alotano y este paciente no lo intubamos, le pusimos una mascarilla facial y esto que es un cabezal, que es una bandeleta de hule para hacerle sello. Eso era lo que rudimentariamente en la actualidad sería la analogía de ventilación no invasiva, pero con eso lo adaptamos y ese paciente salió adelante. Con alotano, este rudimento hace 20 años de lo que es actualmente las sofisticadas mascarillas para ventilación no invasiva. De hecho, cuando lo sacamos adelante, pusimos esto, ¿verdad? En el De manera expediente. muy creativa en el expediente. Esta no fue idea mía, sino de una residente que puso así, ¿verdad? Asma y carita feliz. Porque antes existía el concepto de que un anestesiólogo es experimentado cuando es muy rayado. Entonces, un anestesiólogo experimentado se decía que es muy rayado porque cada fallecido, cada muerto, entonces tenía la costumbre de agarrar el mango del laringoscopio y entonces hacía una raya. Entonces, cuando era muy rayado, significa de que había visto muchos fallecidos o había matado muchas personas. Entonces, a nadie le gustaría ser muy rayado en este momento. No, Eh, definitivamente. Esto contrasta con la actualidad. Es que ahora todo es mucho más abundante, ¿verdad? Y qué bien, porque vea, este paciente tuvimos en recuperación con un estatus asmático. Aquí tenemos un ventilador que por aquello de backup y le colocamos un sistema de Heliox. Y ese paciente, el único efecto secundario de Heliox era que cuando hablaba como un payasito. Y este paciente estuvo con Heliox y también salió adelante. Entonces son de esas cosas que en la actualidad Sí, tenemos las herramientas. yo inclusive en la UCI de Cartago he visto ventilación mecánica con el Heliox conectado directamente al ventilador. Sí, y ahora estamos, como dicen, en una época de abundancia. He dicho que estamos en el año 2021 y no como en el año 2001, ¿verdad? Hace 20 años.
Y esta radiografía fue de un paciente que hizo un estatus asmático y no fue mal tomado, sino que así estaba. Vea que estaba completamente negra, 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 con un corazón en gota. Hizo neumotora bilateral y se le colocó sonda de tórax bilateral. Tenía enfisema subcutáneo, neumomediastino, neumopericardio. Y este paciente, vean que se ventiló en aquella época, estamos hablando de hace unos 15, 16 años. Y el ventilador era el ventilador más moderno en aquella época. Era este, que es un Puritan Bennett 760, que como factor diferenciante era que solo necesitaba de entrada una toma de oxígeno porque tenía un compresor para presurizar el aire y así ajustaba la FIO. Claro, hacía un escándalo, pero era un ventilador ultra moderno de hace 15, 16 años, un Puritan Bennett 760. Y este fue el paciente que se ventiló con esa máquina. Este paciente, vean que ya este momento ya estaba extubado y vean la hemorragia conjuntival. Y esto se le formó porque él decía que estaba tan desesperado de la expiración, porque los pacientes asmáticos no era problema de la inspiración, sino expiración, y literalmente cada expiración era pujar contra la vida y le complicó con esto, ¿verdad? Hemorragia conjuntival bilateral. Pero al final el paciente se salvó. Y bueno, este es un caso que yo fui a la unidad de cuidado intensivo en el año 2015, según la fecha de esta foto. Una paciente asmática, embarazada, claudicó, se intubó y la PaCO2 llegó a superar los 160 milímetros de mercurio. Y aquí se ve cómo la expiración se prolongaba por 1, 2, en 3 segundos y no podía sacar el gas que se le había metido. Entonces tenía un valor de constante tiempo elevadísimo. O sea, se trata de alvéolos muy, pero muy lentos. Lamentablemente, con la hipercapnia persistente, la paciente obitó. Bueno, se produjo el óbito. Acá fue en sala de la unidad de cuidado intensivo. Básicamente, llegué para dar una anestesia, pero ya estaba la paciente en ventilación mecánica, estaba con una infusión con propofol y simple y sencillamente fue una vigilancia supervisada, porque anestesia no le di como tal y se le hizo lamentablemente la cesárea para extraer el producto ya obitado. Al final la paciente salió adelante, se salvó. Y eso era así, a grandes rasgos, algunos de los casitos que he tenido la oportunidad de ver. Muchas gracias, doctor. De ello, no sé si alguien más tiene alguna duda, pero yo por mi parte, ahorita le hago llegar el material para que se lo distribuya a los que están inscritos y en el chat para los demás. Pero básicamente. Esta pregunta ya contestaste, es que no me había Sí, la interrumpido. de ketamina. Ketamina. Sí, fue Ah, en ok. el momento en que estábamos hablando de eso durante la presentación. Entonces yo espero que ya lo profundizamos bastante. Perfecto. Listo, Doc, entonces, un gusto. Bueno, excelente. Espero que la próxima vez que participe en este curso sea presencial en el aula magna de la UCR. Sería mi sueño post pandemia para dejar de vernos por Zoom. Pero igual, pues, todos los que están oyendo me saben que pueden contar con nosotros para el futuro. Esta era una de las 2 clases que tenía programadas, entonces ya no nos vemos más, pero para mí realmente fue un placer y un honor haber acompañado a todos los profesores del curso y haberlo acompañado a usted, pues me pareció, aunque obviamente ya para estas alturas del año, ahora queda como algún sinsabor al respecto de qué tanto se le puede pegar a uno, ¿verdad? De la docencia virtual, no deja de ser encomiable el esfuerzo y por supuesto que al final de cuentas la motivación inicial fue esa, ¿verdad? Ayudarle a los estudiantes de la UCR a ponerse un poco al día con todo lo malo que ha pasado, pero volveremos y volveremos con ganas
para el otro año y ver si ya camina el asunto. Ojalá que todo el mundo se termine de vacunar. Vayan y convenzan a alguien que no se haya vacunado.